La resistencia republicana frustró los intentos nacionales de conquistar Madrid con las ofensivas frontales a través de la Casa de Campo o los Caramancheles, que aunque dejó fijado el frente en la ciudad universitaria, y aisló la ciudad por el oeste, obligó a Franco a nuevas batallas en torno a la ciudad. Y así, se intentó cortar las comunicaciones por el este con Valencia en la batalla del Jarama, pero por el agotamiento de las fuerzas, no se logró el propósito, si bien los nacionales, aunque lograron cruzar el río, no pudieron consumar su objetivo, porque la dura resistencia republicana impidió que pudieran avanzar más de 20 kilómetros, y Madrid continuó en manos republicanas. Razón por la que Franco consideró lanzar otro ataque por el noroeste de la capital. Y así hizo avanzar sus fuerzas por la carretera de Zaragoza a Madrid, para romper el frente en dirección a Guadalajara. Y tras una rápida ofensiva hasta Alcalá de Henares, caer sobre la retaguardia de las fuerzas republicanas que estaban aún en el Jarama, esperando cerrar el cerco a Madrid por Valencia y acabar con la resistencia de sus defensores. No tarda en manifestarse ante el mundo el renovado compromiso de las potencias fascistas por Franco. El 1 de marzo tiene lugar en la Plaza Mayor de Salamanca la presentación de credenciales de los embajadores de Alemania, general Wilhelm Vaupel, y de Italia, Roberto Cantalupo. El desfile de la Guardia Mora de Franco contribuye a realzar la solemnidad del acto. El poeta del naciente régimen, José María Pemán, muy a la altura de la pompa y de la circunstancia, evoca en sonoros versos los acontecimientos. Ayer, 1 de marzo, un mediodía de largo viento frío y nubes altas, hubo otra vez imperio en la Plaza Mayor de Salamanca. Imperio en la serena geometría de la plaza y en los altorrelieves de nobles capiteles que la circundan, y en la valentía de la noble y corrida balconada. Un nuevo bombardeo sobre Madrid es perpetrado por los aviones italianos Savoia Marchetti. Pese a la gran velocidad de los aviones rusos, no consiguen eliminar del cielo a los italianos que arrasan la zona del Pintor Rosales.
La evacuación de la población civil de Madrid se prosigue regularmente. El mayor obstáculo que a ella se opone es el amor de los madrileños por su ciudad, su entusiasmo antifascista, que les lleva a permanecer en Madrid con el afán de ser útiles a la causa del pueblo. Pero evacuar la capital es una necesidad de la guerra y un dictado humanitario. Poco a poco, el elemento civil de la ciudad heroica va siendo trasladado a otros lugares donde la solidaridad de los antifascistas les ofrecerá el reposo y la tranquilidad que han ganado a lo largo de estos meses. Desde finales de 1936 se han adoptado las primeras medidas de bloqueo sobre los puertos del Cantábrico por parte de las fuerzas navales de la base del Ferrol, mandadas por el contraalmirante Castro Arizcún. Las posibilidades republicanas de superar este bloqueo se ven mermadas por la falta de coordinación existente entre las fuerzas navales del Cantábrico, dependientes del gobierno de Valencia, y al mando del capitán de navío Valentín Fuentes, y la flota auxiliar de la Armada de Euskadi, cuyo jefe, Joaquín Eguía, teóricamente subordinado a Fuentes, hace caso omiso de las instrucciones de este. Esta falta de coordinación favorece los esfuerzos de las unidades franquistas para obstaculizar las llegadas de material bélico y materias primas al norte, cuyos puertos son repetidamente minados. Al bloqueo se suma el crucero Canarias. Uno de sus objetivos es capturar el mercante mar Cantábrico, cuyo rumbo han descubierto los servicios de información franquista. Procedente de México, se ha camuflado bajo el nombre de Adda. Transporta importante material bélico que pretende desembarcar en Bilbao. Mientras tanto, ha zarpado de Bayona el mercante del gobierno vasco Galdames con unos 175 pasajeros civiles. Entre ellos se encuentra el dirigente de Unión Democrática de Cataluña, Manuel Carrasco y Formiguera, que va a representar al gobierno catalán en Euskadi. Transporta además moneda de níquel, material sanitario y correspondencia. Es escoltado por los BOUs, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el pequeño Donostia. Por la noche, una tempestad dispersa el convoy. Los dos últimos reencontrarán el Galdames por la mañana. Al mismo tiempo, el Canarias ha descubierto el mercante Jorbrook con bandera de Estonia que transporta material de guerra. Al intentar identificarlo, descubre el Vizcaya y el Guipúzcoa. Ataca a este último, mientras el Vizcaya, con una hábil maniobra, obliga a Jorbrook a dirigirse al puerto de Bermeo, quedando su material en poder de los vascos. Numerosos disparos del Canarias alcanzan al Guipúzcoa. Se producen muertos y heridos. Se inicia un incendio en la nave. Sin embargo, el BOU, amparado por la artillería de costa de Punta Galea, consigue alcanzar el puerto de Bilbao. Poco después, el Canarias descubre el Galdames y los dos BOUs que le dan escolta, el Nabra y el Donostia. Conmina al Galdames a que se rinda. No lo hace y es alcanzado por varios disparos que causan muertos y heridos y abren una vía de agua en las bodegas. Los dos BOUs protegen el mercante disparando contra el Canarias para lograr que el Galdames pueda alcanzar la costa en poder del gobierno vasco. El Navarra, después de una larga lucha, es incendiado. Una parte de la tripulación lo abandona en lanchas y es hecha prisionera. El BOU se hunde con unos 30 muertos y heridos. Algunos marinos deciden desaparecer con su barco, entre ellos su capitán, Enrique Moreno. La marina vencedora reconocerá el heroísmo de aquellos marinos vascos. Ninguna de las penas de muerte impuestas a los sobrevivientes en Consejo de Guerra será ejecutada. Y gracias a las gestiones del comandante del Canarias, Salvador Moreno, y de su director de tiro, Manuel Calderón, cerca de Franco, en 1938 serán puestos en libertad. El Galdames
Galdames es fácilmente apresado y su tripulación y pasaje encarcelados. Carrasco y Formiguera y 2 concejales socialistas de Irún serán posteriormente fusilados. Entretanto, el pequeño Donostia ha conseguido llegar a un puerto francés. Esta acción se denominará Batalla del Cabo Machichaco. Unos días después, el Canarias consigue descubrir y apresar el mar Cantábrico, que es conducido al puerto del Ferrol, donde se desembarca un importante material de guerra. Estas acciones dejan en precario a las fuerzas de la flota auxiliar de la Armada de Euskadi. Las llamadas de auxilio de Aguirre al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, no serán atendidas dado que el gobierno de Valencia considera más importante la permanencia de la flota en el Mediterráneo a fin de custodiar a los convoyes soviéticos que transportan el material bélico que desesperadamente necesita la República. Oviedo continúa prácticamente cercado y en grave peligro, pero resiste estoicamente bajo el mando de Aranda y con la sumaria ayuda que le llegó en octubre anterior con las columnas gallegas de Martín Alonso. A primeros del año 37 sufre un duro golpe. Apenas queda capacidad de resistencia, pero los asturianos dicen: hemos terminado Sagunto y comenzamos Numancia. Estamos en marzo de 1937. El terreno es arcilloso y tiene pocas vías de comunicación. Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo nace oficialmente el Ejército Republicano del Centro, compuesto principalmente por las tropas que han participado en la Batalla del Jarama. Este gran ejército está comandado por el general Miaja y su jefe de Estado Mayor es el teniente coronel Rojo. Franco, por su parte, envía al frente de Guadalajara al doble de hombres. 50.000 efectivos, de los que casi 35.000 son voluntarios italianos agrupados en 4 divisiones, más otros 15.000 soldados españoles a las órdenes de Moscardón. La obra nacional muy ambiciosa pretende cercar simultáneamente a todo el ejército del Centro Republicano. La misión principal recaerá en los italianos, tomando como eje principal la carretera del norte que une Madrid con Zaragoza para avanzar sobre la capital alcarreña. El mando de las tropas expedicionarias italianas, orgulloso de su victoria en Málaga, acaricia la idea de desarrollar una acción rápida y espectacular que acelere el fin de la guerra y acreciente el prestigio de Mussolini y de su régimen. En este sentido, se ofrece a Franco para ejecutar la maniobra prevista en Guadalajara. Pero Franco no está dispuesto a que tropas extranjeras protagonicen una batalla que puede ser clave para la caída de Madrid y el término de la guerra. Además, Franco prefiere, antes de una guerra relámpago, la ocupación lenta y sistemática del territorio, con tiempo para realizar la limpieza que permita garantizar la seguridad política de las zonas conquistadas. Tras la entrevista mantenida en Salamanca el 13 de febrero con el coronel Emilio Faldella, jefe del Estado Mayor de las tropas musolinianas en España, Franco acepta, aunque con reticencias, el protagonismo de los italianos. La decisión se toma al concluir la batalla del Jarama, sin que las tropas franquistas hayan podido cortar la carretera de Valencia. El Comando di Truppe Volontarie, o Corpo di Truppe Volontarie, más conocido en España por CTV, es una fuerza expedicionaria que suma alrededor de 40.000 hombres al mando de 6 generales y de un cualificado Estado Mayor. El CTV es distinto a las demás fuerzas que luchan en España. Sus 4 divisiones, Dio lo vuole, Dios lo quiere, Fiamme Nere, Llamas Negras, Penne Nere, Penachos Negros y Littorio, cuentan con flamantes carros, camiones, artillería y gran cantidad de vehículos rápidos con armas ligeras.
apoyan dichas divisiones una considerable aviación y todo el conjunto de tropas y servicios de un cuerpo de ejército bien dotado. El general Mario Roatta, su comandante, utiliza el seudónimo de Mancini y es secundado por los jefes de división Amerigo Coppi, Edmondo Rossi, Luigi Nuvoloni y Annibale Bergonzoli. Como en Málaga, la brillante apariencia del CTV oculta la realidad. Aunque el mando superior del Estado Mayor y parte del contingente pertenecen al ejército regular italiano e incluso son veteranos de Abisinia, la mayoría está formada por milicianos y voluntarios reclutados en gran medida entre las masas desocupadas del Mezzogiorno. La fuerza italiana tiene escasa cohesión, aunque su moral es elevada tras el éxito malagueño. Para la batalla de Guadalajara, el CTV ha de ser apoyado en un flanco por la división del general Moscardó, algunos de cuyos elementos deberán intervenir en la ruptura del frente. El primer objetivo es una débil línea republicana cubierta por 10.000 hombres de la 12 División que manda el teniente coronel Lacalle. La batalla está bien planeada. 2 divisiones italianas en vanguardia, seguidas por otras 2 en reserva, deben hundir el frente unos kilómetros antes de la capital alcarreña. A continuación, una columna motorizada tendrá que marchar hacia Guadalajara y Alcalá de Henares hasta coger por la espalda a los republicanos recién salidos de la batalla del Jarama. En este momento, atacarán los soldados de Moscardó parapetados en la orilla izquierda del río. En solo 5 días, los efectivos republicanos del Jarama habrían sido atrapados entre 2 fuegos y cortada la carretera de Valencia. La maniobra, inspirada en las campañas italianas de África, es una manifestación de la guerra relámpago de Mussolini. Su éxito se basa en el apoyo de la aviación y artillería y el rápido movimiento de tropas, carros y camiones. El seco terreno de la Alcarria, apenas sin carreteras, pero de onduladas lomas arcillosas, se presta a veloces despliegues. Pero Miaja reacciona inmediatamente ante la ofensiva y la República destina al frente de Guadalajara a unos 25.000 hombres, en la mayor y más rápida concentración de fuerzas de toda la guerra civil. El ejército republicano cuenta con una baza a su favor, una fuerza aérea de más de 200 aviones soviéticos y con aeródromos próximos al frente, lo que le permite operar con gran agilidad. La República dominará el cielo durante toda la batalla de Guadalajara. Además cuenta con una agrupación de tanques rusos de gran capacidad operativa. Son los famosos T-26 soviéticos, superiores a las tanquetas italianas. En la Alcarria llueve poco, pero los días anteriores al ataque se desencadena un auténtico diluvio, lo que convierte a la extensa llanura en un mar de barro impracticable. La única vía de comunicación operativa es la carretera general que une Madrid con Zaragoza. A pesar de que el día 8 de marzo amanece con una fuerte ventisca, el general italiano no modifica los planes de la ofensiva y a las 7 en punto de la mañana se inicia la operación. El ataque comienza con apoyo artillero y aéreo, que se mostraría insuficiente a causa del mal tiempo. Inmediatamente la segunda división de camisas negras rompe el frente, atacando en 3 direcciones y ocupa los pueblos de Almadrones, Mirabueno y Alaminos. Las tropas nacionales que marchan al norte cubren sus objetivos. La división Soria rompe el frente al mismo tiempo que la división italiana conquista Miralbueno. Se abre una brecha de varios kilómetros por donde penetran los italianos. El coronel Rojo comentará: el mando republicano no sabía ni dónde estaba el frente. Horas más tarde, sin embargo, el tiempo empeora bruscamente. La niebla se espesa hasta cegar a los observadores artilleros y los aviones no pueden despegar. Las tropas en tierra están pues solas. No contarán a partir de ahora con apoyo aéreo ni artillero. A pesar de la ventisca y la climatología adversa, la división Fiat Venere rompe fácilmente el frente. Al
término del día, la jornada ha sido positiva para nacionales e italianos. La 12ª División Republicana, que guarnece el frente, se ve obligada a replegarse ante el empuje adversario. Al general Miaja le llegan informes sobre el espectacular avance enemigo. Reacciona inmediatamente y esa misma tarde salen hacia el frente la 11ª Brigada Internacional y la Brigada de Tanques, a las que se suman más artillería y batallones sueltos. Ordena al ruso Pavlov que sitúe en Torija un fuerte destacamento de blindados. Las tropas gubernamentales comienzan una maniobra a toda costa, el avance enemigo. Además son movilizados 4 batallones de fortificación. El campesino recibe órdenes de situarse en Guadalajara como fuerza de reserva. 2 batallones de carros del general soviético suben hasta el castillo de Torija, puerta virtual de la Alcarria. El 9 de marzo a las 10 de la mañana, italianos y nacionales toman Almadrones, Cogollor y Masegoso. Aunque el avance por tierra es espectacular, sus aviones no logran despegar y no pueden dar la cobertura necesaria. El temporal encharca los aeródromos e inmoviliza los aviones. La niebla impide a la artillería divisar los objetivos. El campo arcilloso es un lodazal intransitable. La fatiga y el frío hacen mella en los hombres. La aviación republicana, al tener los aeródromos en Guadalajara y Alcalá de Henares, se hace dueña del aire. Durante horas ametralla y bombardea a las columnas italianas que se mueven por las carreteras y presentan diana fácil para los aviones. Chatos y moscas siguen manteniendo la supremacía. En la noche del 9 de marzo el avance italiano es imparable. Han tomado 20 kilómetros de la carretera de Aragón y 15 de la de Brihuega. La situación para la República es crítica. El frente está deshecho. Los italianos deciden realizar una incursión nocturna sobre Brihuega y ocuparla. El optimismo es patente entre los italianos, que ya se ven a las puertas de Madrid. La división Dio lo vuole toma posiciones en el Palacio de Ibarra, a pocos kilómetros de Brihuega, y la división Fiammenere continúa su avance hasta el pueblo. Abandonan la intendencia pesada y con las armas automáticas al hombro emprenden una incursión relámpago. Tras una marcha de 15 kilómetros por la margen derecha del Tajuña, soportando una fuerte ventisca y un frío durísimo, se presentan a las 4 de la madrugada ante Brihuega. La guarnición de la ciudad no espera al enemigo por aquel sector. Sin efectuar un solo disparo, el 10 de marzo Brihuega es ocupada por los audaces italianos. Sin embargo, la cabeza de puente que se forma sobre el río Tajuña es demasiado reducida. El pueblo de Brihuega, situado en una hondonada, empieza a ser castigado con el fuego de artillería republicana. Las tropas de Moscardó realizan ese día su ofensiva más brillante. Ocupan Miralrío, centro estratégico de comunicaciones, y más tarde toman Bujalara, Jadraque y Cogolludo. Las fuerzas de la división Pennenere tratan de romper las defensas republicanas y tomar Trijueque. Un batallón de las Brigadas Internacionales defiende la posición valerosamente hasta que 15 carros nacionales entran en acción, obligando a los republicanos a replegarse. Utilizando tanques lanzallamas, la división logra tomar Trijueque y avanzar hacia Torija. Pero los miembros del CTV no son los únicos italianos que actúan en Guadalajara. Las tropas internacionales del batallón Garibaldi se enfrentan a sus compatriotas fascistas en mitad de la Alcarria. El batallón Garibaldi de la 12ª Brigada Internacional llega a Torija durante la noche y sigue avanzando hacia Brihuega. A primeras horas de la mañana ya ocupa posiciones en el Palacio de Ibarra, una vieja casona castellana, y en los bosques al sureste de la localidad. Los italianos que luchan en ambos bandos de la contienda viven en la batalla de Guadalajara su particular guerra civil fuera de Italia. El mando republicano se reúne el día 12 de marzo y decide pasar al ataque. Miaja crea para esta acción el cuarto cuerpo del ejército republicano, formado por 3 divisiones. El plan de combate consiste en intentar neutralizar el avance y recuperar el terreno perdido durante la ofensiva nacional. El 12 de marzo la batalla de Guadalajara entra en su segunda fase. La primera contraofensiva republicana
contra Trijueque. El 6 de marzo se produce un cambio en la climatología que permite por fin a la aviación nacional despegar y emprender misiones de bombardeo sobre las poblaciones de Guadalajara y Alcalá de Henares. Al atardecer, la salida de varios cazas nacionales desde Soria concede un respiro a las tropas italianas de Roata. Los soldados italianos, posicionados en la meseta alcarreña, sin parapetos naturales para protegerse, van cayendo uno tras otro. Con la mejora de la meteorología, más aviones nacionales despegan de los aeródromos para apoyar a la infantería, atascada en tierras alcarreñas. Las fuerzas del CTV se repliegan e intentan alejarse de las principales vías de comunicación. El ametrallamiento aéreo realizado casi a ras del suelo resulta muy eficaz por la disposición de las fuerzas italianas a través de la carretera general y por la casi total impunidad con que se ametralla. La división Pendenere es sometida a ráfagas intensas desde el aire y a bombardeos con bombas de fragmentación. La lucha en tierra entre ambas infanterías es encarnizada. Al caer la noche del 13 de marzo, Lister ha logrado llegar hasta las mismas casas de Trijueque, pero no puede entrar en el pueblo. Roata se entrevista con Franco a fin de detener la operación durante algunos días. Moscardó, ante la crudeza y el desgaste de la batalla, decide congelar momentáneamente los planes de avance de sus hombres. Mientras en tierra ambos bandos paralizan los frentes y la batalla se detiene. En un descanso necesario para los hombres tras 10 días de intensos combates. La hoguera es necesaria. A su calor se desentumecen los miembros ateridos por frío y los cuerpos se nutren de la elasticidad exigida para los trabajos en las trincheras y en los refugios. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. And it's there that we fought against the fascists. And we saw a peaceful valley turn to hell. El general Franco y su Estado Mayor aprovechan para reorganizar y reestructurar las divisiones italianas. Pero el 18 los republicanos se lanzan bajo una cortina de agua. Entran en línea las fuerzas aéreas mandadas por Hidalgo de Cisneros. Desde el aire, unos 100 aviones republicanos comienzan a bombardear las líneas italianas, concentrando su ataque en Brihuega. Paralelamente en tierra, apoyados por una división de tanques, atacan las divisiones de Lister y de Mera, una por el oeste y otra por el este, con el objetivo de cercar el pueblo. Las brigadas internacionales juegan un papel destacado en el contraataque republicano. Esa noche Trijueque es abandonado por la Vittorio, que se fortifica en el cruce de caminos entre los kilómetros 83 y 84 de la carretera general. Y la brigada que manda Valentín González, el campesino, recupera Trijueque. La situación amenaza con convertirse en dramática para el CTV
que tiene ya a estas alturas unas 3.000 bajas. Los italianos, a pesar de su desgaste, intentan un paso de escalón. Es decir, sus divisiones de reserva pretenden relevar a la vanguardia. Pero la confusión aumenta, pues muchos hombres agotados abandonan las líneas sin esperar a quienes deben sustituirles. El mando italiano, desaparecido su optimismo inicial, pasa de la subestimación del enemigo a una peligrosa sobrevaloración. Gracias a la superioridad de los tanques soviéticos, los batallones de la 14ª División Republicana, a las órdenes de Mera, ocupan definitivamente los altos que dominan el hoyo de Brihuega. La artillería republicana, perfectamente situada, siembra la muerte y el desconcierto entre el enemigo. Como los aviones de Douglas bombardean Brihuega, reduciéndolo a escombros. La segunda división italiana cede la localidad a los republicanos al caer la tarde, cuando el ataque terrestre lo permite. Los blindados soviéticos comienzan a inundar la carretera de Guadalajara en un intento de reconquista. Los italianos huyen y dejan prisioneros, cañones, camiones. El botín es sustancioso. Es la primera vez que los cuerpos italianos del CETV sufren una derrota. La propia policía militar italiana informa que cunde el pánico entre los soldados que abandonan en masa las líneas. Brihuega es reconquistada. Villaviciosa, Masegoso, Gajanejos y otros pueblos van cayendo en poder de los republicanos. Las tropas republicanas siguen su reconquista por tierras alcarreñas y el batallón Garibaldi de la 12ª Brigada Internacional acaba con el último foco de resistencia a las afueras de Brihuega. Las tropas republicanas por fin festejan la conquista. La noche sorprende a más de 3.000 italianos del CTV que huyen dispersos por los bosques. Empieza la caza del hombre, y los italianos del batallón Garibaldi pasan por las armas a casi todos sus compatriotas prisioneros del CTV. Al mismo tiempo, la 12ª División Republicana desencadena un duro ataque sobre las posiciones de la División Soria de Moscardó. Pero los nacionales aguantan en sus posiciones. Los italianos, ya reorganizados, rechazan los continuos ataques de que son objeto. Los nacionales, pese a todo, presentan una dura resistencia y permanecen inamovibles en sus trincheras. Los días 19 y 20, la infantería continúa avanzando hasta el kilómetro 95 de la carretera de Aragón. Se han hecho más de 15 kilómetros en 2 jornadas. Pero el 21, los republicanos están agotados y la batalla se detiene. Sin más reservas, Rojo no puede explotar el éxito. El 23 de marzo la batalla de Guadalajara toca a su fin, con la primera victoria defensiva republicana en campo abierto. Acabada la batalla, ambos bandos estabilizan sus líneas y los nacionales se fortifican en el kilómetro 97. Allí seguirá el frente durante 2 largos años, hasta el fin de la guerra, el 29 de marzo de 1939.
Franco releva el CTV por tropas españolas y lo envía a retaguardia para su reorganización. El fracaso italiano da la vuelta al mundo y produce la natural pérdida de prestigio de las tropas musolinianas. En la zona republicana, el éxito se acoge con la natural alegría. Provoca una reacción sumamente favorable a la causa de la República, vencedora en el enfrentamiento con un ejército extranjero. La victoria es explotada lógicamente por la propaganda y se logran efectos psicológicos muy importantes. El gobierno de Valencia puede reforzar sus acusaciones gracias a la copiosa documentación capturada que presenta al mundo en un libro blanco como prueba flagrante de la intervención extranjera al lado de Franco. Hay general regocijo ante la humillación sufrida por las tropas musolinianas. Antonio Agraz escribe los siguientes versos. Bergonzoli sin vergüenza, general de las derrotas, si quieres tomar trijueque con los bambinos que portas, no vengas con pelotones, hay que venir con pelotas. Paradójicamente, Bergonzoli es el único alto mando que ha tratado de contener la retirada. Incluso en la zona franquista, el descalabro provoca algazara. Las canciones fascistas reciben letras alusivas que se hacen muy populares. Niña bonita, no te amores, deja que vengan los valientes españoles. Si italianos se marcharán y de recuerdo un bebé te dejarán. Guadalajara no es Abisinia, porque los rojos tiramos bombas de piña. Los italianos se marcharán y de recuerdo un cadáver dejarán. Mussolini recibe perplejo la noticia de la derrota. La propaganda fascista había exagerado los triunfos de los legionarios italianos y su heroísmo. Ahora el ridículo se hará muy duro de soportar. Italia llega a acusar a sus aliados de haber iniciado el ataque sin el suficiente apoyo. Franco, para contentar al duce, cuya ayuda material le resulta preciosa, accede a relevar de sus mandos a los generales Orgaz y Varela. En Guadalajara, el prestigio de los comunistas alcanza su cenit. Lister, que había cimentado su fama en el ataque al Cerro de los Ángeles y la había consolidado en las duras luchas por la posesión del Pingarrón, será elevado hasta el pináculo de su gloria al ser presentado como el vencedor del orgullo fascista. El campesino comparte la fama a idéntico nivel y ambos pasan a ser los héroes oficiales del bando republicano. El Partido Comunista, cuya influencia se había acrecentado notoriamente en los últimos meses, celebra en Valencia, del 5 al 8 de marzo de 1937, una reunión ampliada de su comité central, que en realidad es un congreso. Inaugurado por la popular dirigente y diputada comunista Dolores Ibarruri, pasionaria, reúne a centenares de militantes, así como a mandos del ejército. José Díaz, el antiguo obrero panadero de Sevilla, secretario general del Partido Comunista de España, analiza los 8 meses ya transcurridos de guerra y define los objetivos de esta como defensa y conquista de una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo, con profundo contenido social. Los ministros comunistas Vicente Uribe, de Agricultura, y Jesús Hernández, de Instrucción Pública, hablan de la labor de transformaciones agrarias y de difusión cultural de sus respectivos departamentos. El catedrático Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública, explica también la creación de los institutos para obreros y de las milicias de la cultura en los frentes. Las resoluciones de la reunión comunista, que señalaban la necesidad de contar con un ejército regular, una industria de guerra, una retaguardia en orden, contenían implícitamente una crítica, si no de las palabras de Largo Caballero, sí de la práctica de dirigir la guerra, sobre todo después de la pérdida de Málaga. Con el descalabro de Guadalajara, termina la gran batalla de Madrid. Franco desiste de tomar la capital, que deja de ser objetivo fundamental, y su estrategia se dirigirá hacia el frente del norte. La derrota de Guadalajara induce a Mussolini a realizar nuevos esfuerzos en favor de Franco. Le es necesario amortiguar las devastadoras consecuencias propagandísticas para el prestigio de las armas italianas. Guadalajara consolida la intervención del duce en España, de lo que hubiera podido hacer una victoria. Los escolares soviéticos siguen con un interés extraordinario los acontecimientos de España.
Ellos estudian en detalle el mapa de Madrid y siguen cada cambio en los frentes de la guerra civil. Su simpatía por el heroico pueblo español, ellos la expresaron en su carta a los pioneros de Madrid. Salud, intrépidos luchadores de la España republicana. De todos los frentes de España, ellos vinieron a Moscú. Moscú, la capital del primer estado proletario. Vinieron huéspedes queridos de la Unión Soviética. Salud, intrépidos luchadores de la España republicana. Ellos son saludados por miembros del gobierno soviético. Los pioneros de Ucrania les dispensaron una cálida acogida en el Palacio de los Pioneros de Kiev. Los pioneros ofrecieron su bandera a los combatientes españoles. Salud, intrépidos combatientes de la España republicana. Leningrado despide a la delegación española. Retornan a la patria a defender a la España heroica por la victoria definitiva. Salud, intrépidos combatientes de la España republicana. A su llegada a Madrid, fueron recibidos con gran boato por las autoridades civiles y militares, y tras de recibir un nuevo estandarte, fueron arengados por Lister, héroe de Guadalajara, y por el general Miaja, quien tras agradecerles su participación en la defensa de Madrid concluyó: trabajo, inteligencia y fuerza marchan unidos hacia una patria fuerte, próspera y rica, admirada por su saber y envidiada por su libertad. Españoles, todos unidos contra la reacción y el fascismo. ¡Viva la República!